Hola jóvenes, vamos a ver derivadas de funciones compuestas. Las funciones compuestas son cuando tenemos una función que a su vez está en función de otra. Es decir, tenemos una función dentro de otra función. Y bueno, y se define como la función de x cuando phi está compuesta por psi de x. Para derivar estas funciones usamos la regla de la cadena, donde la función de phi compuesto por psi de x, su derivada va a ser phi prima, o la derivada de phi, ¿verdad? Compuesta por psi de x por la derivada de psi de x, donde este simbolito, ¿verdad? Phi es la función principal y psi es la función secundaria. Y aquí tenemos este ejemplo donde la función principal pues sería la raíz cuadrada y la función secundaria o psi sería lo de adentro, x cuadrada más 6x más 10. Entonces, si nuestra función principal es esta, entonces nuestra derivada va a ser 1 sobre 2 veces la raíz de psi de x, y si psi de x, psi es igual a x cuadrado más 6x más 10, su derivada va a ser que 2 por 1, 2. X a la 2 menos 1 es 1, por lo tanto no lo escribimos. Más 6 por 1, 6, elevado a la x a la 0, ¿verdad? Que es 1 menos 1. Entonces nos queda 1, 6 por 1, 6. Y derivada de 10 es 0, por lo tanto no se escribe. Y esta es nuestra derivada, ¿verdad? Ahora vamos a armarlo según dice la regla de la cadena, que dice que es la derivada de phi. Y la derivada de phi la tenemos aquí, que es 1 sobre 2, raíz de ¿qué? Raíz de psi. Y psi es esto, por lo tanto, x cuadrado más 6x más 10 multiplicado por psi de x, o bueno, la derivada de psi de x, que es 2x más 6. Ahora, como esto está multiplicando, sería 1 por esto, pues es 1 por 2x es 2x, 1 por 6 es 6. Entonces podemos ver que estos dos son divisibles entre 2. Por lo tanto, 2 entre 2 da 1, 6 entre 2 da 3. Y pues este, como ya dividió, pues ya se cancela y nos queda x cuadrado más 6x. 6x más 10. Decíamos que 2 entre 2 da 1, 6 entre 2 da 3. Y este 2 se cancela, ¿no? Porque ya dividió y nos queda así nuestra derivada, una derivada compuesta. Veamos ahora este otro ejemplo de derivadas compuestas, donde nuestra función principal es seno. Por lo tanto, nuestra phi va a ser igual al seno de x, ¿verdad? O al seno de nuestra función secundaria, perdón, que es psi de x. ¿Sí? Entonces decíamos, entonces nuestra psi de x va a ser
1 sobre x cuadrado más 1. Entonces en el primer caso nuestra derivada o nuestra phi prima va a ser la derivada de seno, pues es coseno de x, ¿verdad? Que en este caso en vez de x tenemos a psi de x. Y en este caso la derivada de psi, como esta es una constante entre una función, lo vamos a escribir aquí. Es la constante sobre u al cuadrado por la derivada de u. Por lo tanto, nuestra phi de x, nuestra phi prima de x va a ser igual a 1 multiplicado por x al cuadrado más 1 al cuadrado por la derivada de esto de abajo, que sería 2 por x. 2x a la 2 menos 1 es 1. Y nos quedaría así. A ver. Uy, se me andaba pasando. Aquí es negativo esto. Aquí el menos puede ir aquí o puede ir aquí arriba, ¿no? Pero es menos la constante sobre la función al cuadrado por la derivada de la función. Entonces aquí le puse el menos, que se me andaba pasando. Igual este 1 podemos multiplicarlo por menos 1 por 2x, nos da menos 2x entre esto, ¿verdad? Entonces, nuestra phi prima de x es menos 2x entre x cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, usando la regla de la cadena, nos queda el seno de psi de x, que es, es el coseno. A ver, vamos a escribir la regla de la cadena. Phi compuesto por psi de x va a ser phi primo por así. Entonces nuestra derivada sería el coseno de esto, que es 1 sobre x cuadrado más 1 multiplicado por la derivada de esto, que nos quedó como menos 2x sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Ahora, recordemos algo, ¿no? Que este es el argumento del coseno, es decir, esto representa el ángulo del coseno, ¿no? Así es que no podemos hacer esta multiplicación, porque este es un argumento y esto pues es un, pues esto viene, pudiera ser como, pues como un, lo podemos poner aquí adelante como un coeficiente, ¿no? O dejarlo así, ¿verdad? Pero es todo esto por esto de acá, ¿no? Esa sería nuestra derivada.